gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan a través de la 930 Radio Costa Rica. De verdad que es un gusto nuevamente estar un miércoles más con ustedes, el poder compartir, el poder disfrutar a través de estos medios radiofónicos y a través de Canal 19 también, donde el remanente adventista, que somos los hermanos que estamos trabajando aquí de lunes a viernes, podemos llegar hacia cada uno de ustedes y podemos llevar una palabra de bendición, una palabra histórica, primeramente bíblica e histórica también, en la que nosotros todos juntos podamos aprender un poco más de las verdades bíblicas. De verdad que es una gran bendición. Somos el remanente adventista, mi nombre es Freddy Peña y hoy estamos aquí para seguir el tema bastante importante, gracias a todos los hermanos que nos han llamado, ¿verdad?, con las consultas, con las inquietudes con respecto al movimiento ecuménico mundial. Hoy vamos con la segunda parte, ¿verdad? Vamos a exponer lo que nos falta sobre este tema tan interesante, tan importante, tan actual, que también denota que es una señal profética bíblica que se está cumpliendo. Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer lo que todos los cristianos que tenemos la fe en nuestro Dios y Salvador, nuestro amado Jesucristo, su Padre y su Santo Espíritu, en realidad vamos a encomendarles a ellos para que sea el Espíritu Santo el que abre las vías de nuestro entendimiento y nos permita comprender con claridad el tema para hoy. Amante Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias, Señor, estamos sumamente agradecidos contigo, Padre, porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder ver la luz de un nuevo día, Padre, de poder respirar, Señor, de poder tener ese hálito de vida, Padre, que es un regalo que viene de parte tuya, Señor. Estamos agradecidos, Señor, y nos sentimos muy contentos, Señor, de tenerte como nuestro Padre, Señor eterno celestial. Te ponemos en esta mañana, Señor, nuestras vidas, oh Dios, para que tú cubras cualquier falta, Señor, que haya habido en nosotros, de pensamiento, de palabra, de hecho, Señor, para que podamos nosotros así, Señor, estar delante de tu presencia, agradables como obreros, Señor, que no tienen de qué avergonzarse. También, Padre Santo, para que tú a través de tu Santo Espíritu, oh Dios, puedas abrir las vías de nuestro entendimiento, Señor, para que puedas sensibilizar nuestros corazones, Señor, para que puedas clarificar nuestras mentes, oh Dios, y que podamos entender el tema de esta mañana, Señor. Te pido una bendición especialísima, Señor, por todos y cada uno de los amigos y los hermanos que a través de los diferentes medios, Señor, de la radio, de la 930, Señor, del Canal 19, Señor, y a través de los medios cibernéticos, Señor, llámese YouTube, Facebook, todos estos grandes avances, Señor, que nos permiten llegar a todos los hermanos en derredor, no solamente de Costa Rica, sino también de todo el mundo. Que tú, donde ellos estén, Señor, puedas bendecirles, bendecir sus vidas, bendecir sus familias, suplir todas sus necesidades, Padre, y que también la luz, Señor, de esta palabra que vamos a estudiar hoy y la luz del Evangelio, Padre, pueda llegar hasta ellos y pueda generar en ellos, Señor, vida eterna. Te damos las gracias, oh Señor. Pon un carbón encendido, Señor, bendice este ministerio y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos nosotros santificarnos más, Señor, aprender más y poder, Señor, así también trabajar como obreros útiles en tu obra. Te bendecimos y todo esto te lo pedimos, no porque a nosotros haya mérito alguno, Señor, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, recuerden que pueden llamarnos al 8314-7619, donde nuestro hermano Carlos González va a poder atenderles, despejar cualquier consulta también a través del Facebook, también en la dirección www, Radio Remanente Adventista CR. Y recuerden que también cualquier consulta, cualquier solicitud que ustedes quieran para oración, también al 8314-7619. Bueno, hermanos, vamos a empezar con unos pequeños saluditos porque tengo alguna gente que me ha estado ahí llamando. Un saludo muy, muy cordial para mi amigo Ronald Muñoz en Desamparados. Mi amigo Ronald nos hizo una consulta esta semana pasada con respecto a los reptilianos, que si podíamos dar un tema con respecto a eso. Pues yo creo que, hermano Ronald, vamos a estar agarrando la información, acoplándola, no sé si tal vez para el próximo miércoles, pero sí vamos a despejar esa duda que es este movimiento que se da, ¿verdad? También tenemos un saludo muy cordial para Lester Torrijos en Coincre, para don Bernal Castro, que siempre nos están allá escuchando, doña Vanessa, y que permiten que todos los muchachos del call center pues puedan escuchar los programas. Es una gran bendición, de verdad,
para nosotros el poder tener esta audiencia, ¿verdad? De jóvenes, muchachos que están ahí, ¿verdad? Señores que trabajan y laboran en el call center, que tienen la oportunidad todos los días de escucharnos a través de la internet. También un saludo muy cordial para doña Oralia, para Romilio Edwards, allá en La Constancia. Un saludo para ellos que siempre están viendo los programas a través de Canal 19. Un saludo también para mi amigo Mauricio, es un muchacho músico, lo mencioné el programa pasado, que está escuchando los programas, ¿verdad? Ahí nos estuvimos conversando un día de estos y con respecto a los temas que se han estado dando, ¿verdad? Los temas de Halloween y todo este asunto que se dieron anteriormente, y Mauricio está muy interesado, es una gran bendición, ¿verdad? Ahí él toca una musiquita un poco pesadona, ¿verdad? Y quedó inquietado. Eso es una gran bendición, Mauricio, ¿verdad? Estamos orando por usted. También tenemos un saludo muy cordial para doña Silvia, allá en Platanares, que nos está escuchando, ¿verdad? Con su mamá y con las dos muchachas. Es una bendición el poder estar con ustedes a través de estos medios. Un saludo muy cordial también para toda la familia de nuestro hermano Rodrigo Barbosa, que ayer tuvimos, bueno, triste para algunos, ¿verdad? Porque en realidad la palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 Tesalonicenses 3 que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, sino que sepamos que el Señor a los que durmieron los va a resucitar en su segunda venida. Y tuvimos ayer el entierro de nuestro hermano Rodrigo, ¿verdad? De la Iglesia de la Verdad Presente, que siempre lo saludamos aquí en este programa. De verdad que sí, un saludo para toda su familia. Quedaron muy agradecidos. Gracias más bien a ustedes por haber dado la confianza y tener la oportunidad de haber compartido su papá, ¿verdad? Su esposo, su familiar, con todos y cada uno de nosotros en La Verdad Presente. Un saludo para todos ellos. Quedaron bastante inquietados y iban a estar escuchando los programas del Remanente Adventista. Entonces un saludo para todos ellos. Bueno, tengo mucha más gente que saludar, pero en realidad se nos hace pequeño el espacio, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Entonces nos dice el tema de hoy. En la semana pasada estuvimos viendo con respecto a los cismas que ocurrieron dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cómo la Iglesia Católica tuvo algunos cismas. Recordamos que explicamos que fue el cisma, era la división que había dentro de algún movimiento. En el caso de este religioso, ¿verdad? Que por diferencias en las doctrinas y diferencias en los credos se separaban, ¿verdad? Entonces pudimos nosotros observar básicamente que hubieron varios cismas dentro de la Iglesia Católica, y uno de los más relevantes fue el cisma que ocurrió con Martín Lutero en el año 1517. Entonces eso vino a dar a que nacieran todo lo que eran las religiones protestantes, ¿verdad? O todos aquellos que protestaron contra algunas dogmas o algunas doctrinas de la Iglesia Católica que estaban totalmente contrarias a lo que eran las enseñanzas bíblicas. Con esto quiero decirles algo, porque he tenido la oportunidad de hablar con alguna gente católica. De hecho, un saludo para toda la gente de la Escuela Misionera Católica también, que hemos estado conversando con algunos de los profesores y con algunos de los dirigentes ahí de lo que es administrativo, y en realidad han estado un poco inquietos, ¿verdad? Con este asunto de que por qué los católicos y por qué la iglesia tanto error. Quiero decirles algo, hermanos, y lo mencionó un día esto nuestro hermano Will Chavarría, lo mencionó nuestro hermano Alfredo Garita también en los programas, y se los he mencionado yo varias veces. Hermanos, amamos a nuestros hermanos católicos. El problema es que el sistema en donde están metidos es un sistema que ha estado erróneo, que ha tenido, que ha variado las doctrinas. O sea, pudimos ver los estudios de nuestro hermano Garita, donde nos habla de 40 por lo menos de las doctrinas más relevantes, o los dogmas más relevantes que han variado la Iglesia Católica. Entonces no es contra nuestros hermanos católicos que estamos hablando, es contra el sistema que está erróneo. Lamentablemente hay muchos hermanos que tienen un buen corazón, que están dispuestos, que están dentro de esas iglesias, que van a ser salvos cuando Cristo venga, pero que van a salir de esos engaños. La palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ok. El ecumenismo, hermanos, como lo vimos generalmente, es una gran amenaza. Vea, tenemos que entender eso, para la pureza del evangelio. Es una gran amenaza para la pureza del evangelio. Es la razón porque la Iglesia Católica y el Papa abrazan muchas herejías. O sea, ellos han creado muchas herejías, muchos dogmas mentirosos, por decirlo así, muchas doctrinas de mentira, y sobre todo, principalmente, la oración, la idolatría, la oración a María como intercesora, como la mediadora entre Dios y los hombres, cuando dice la palabra del Señor
que hay solo un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El culto a los muertos, entre otras muchos, ¿verdad? Entre otras muchas que vamos a ir ahí desglosando. De hecho, el próximo tema probablemente va a ser con respecto al espiritismo, o vamos a ver si podemos despejar a nuestro hermano Ronald, pero vamos a hablar con respecto a este asunto del espiritismo o el culto que se rinde o se ha rendido a los muertos. Vimos que en los Estados Unidos de América existen más de 2000 diferentes denominaciones cristianas, solamente hasta el año 2000, ¿verdad? Y podemos decir, hermanos, que esta división del cristianismo se basa casi que básicamente en tres aspectos: la independencia de cualquier clase de jerarquía, o sea que el Papa tenía, como también lo explicó muy bien nuestro hermano Alfredo, ¿verdad?, en estos últimos 3 programas, con respecto de cómo el Papa se le ha dado el título de inefable, ¿verdad? O sea, que no se equivoca. Entonces, recordemos que eso fue una de las bases por las cuales se separaron algunas de las iglesias. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que vimos para ponernos al día con esto, por si usted no ha visto el primer programa, le aconsejo que lo vea para que pueda ir entendiendo el tema, y si no, por lo menos para que vaya acoplando un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, la jerarquía absoluta, eso fue lo que no permitió, porque solamente hay una cabeza dentro de la iglesia, que es Jesucristo, mientras que dentro de la iglesia católica se dice que el que gobierna absolutamente, es más, lo hemos leído muchas veces, donde dice que se le da dentro de los títulos del Papa, de que el Papa tiene el gobierno, como lo dice la tiara que tiene la corona de 3 partes que se pone el Papa, que tiene el gobierno sobre la tierra, sobre el cielo. Vean qué interesante: sobre el cielo, sobre la tierra y sobre las partes inferiores. O sea que es un gobierno absoluto que tiene un hombre, cuando los hombres son todos ineficaces, fallan y en realidad no tienen ningún poder creador. Entonces, esa fue una de las cosas que hizo que muchas de las iglesias se separaran. La segunda fue el considerar la Biblia como la única fuente de revelación. O sea, nosotros como cristianos y creyentes tenemos que tener siempre un rotundo escrito está. No podemos basarnos en pensamientos, en doctrinas, en dogmas que hayan creado los hombres a su antojo, a su gusto, a su conveniencia, y por eso muchas de las iglesias se separaron de la iglesia católica, porque no tenían como base. Es más, de hecho, nos dimos cuenta que hasta después de Calvino fue que empezó ¿cómo se llama?, a darse la misa, ya no en latín, sino que empezó a darse en el alemán. Es algo interesante este dato, porque antes todavía las misas, yo recuerdo muchas veces mis abuelos, que ellos cuando iban a misa se les daba, todavía aquí en Costa Rica, se les daba la misa en latín. Entonces fue algo interesante, la gente ni siquiera entendía lo que se les decía, la gente no llevaba una Biblia a la iglesia. Además, de hecho, hasta el día de hoy no practica la iglesia, por lo menos católica, el que la gente pueda leer, pueda constatar las enseñanzas que se están dando. Se da un versículo, un evangelio ahí y ya estuvo el asunto, nadie corrobora con la Biblia, y eso fue una de las cosas también que diferencian clara y concisamente por qué es que la iglesia católica, muchas de las iglesias protestantes o que protestaron, se separaron, porque no tenían como base la Biblia como la única fuente de revelación. El hacer las interpretaciones personales de los pasajes de las escrituras fue otra cosa también que la gente, por lo menos del siglo XV en adelante, empezaron a reclamar, empezaron a protestar, y hizo este cisma tan importante que ocurrió desde 1517, recordemos, con las 95 tesis de Martín Lutero en la abadía de Wittenberg. Entonces, con solo estas 3 bases, ¿verdad?, que nos indican a nosotros, sin mencionar un montón más, ¿verdad?, que son de doctrinas, nos damos cuenta que la iglesia católica, este movimiento que ha generado, que se ha venido dando, que vamos a analizar cómo empezó con el Papa Juan XXIII y cómo siguió con el Papa Juan Pablo II y cómo se ha venido dando hasta ahora con el Papa Francisco, es algo muy interesante, en donde, si pudieron ver las noticias de esta semana, hermanos, nos damos cuenta que la misa que hubo hace un centenario atrás, nunca se había hablado sobre el movimiento ecuménico mundial como lo hizo ahora el Papa Francisco en esta semana, en la misa de este siglo, ¿verdad? Se llamó interesante. El tema central fue el movimiento ecuménico mundial, cómo cristianizarnos todos, cómo estar todos en un solo rebaño, unidos, oiga, bajo un solo pastor, un solo estandarte. Así lo dijeron literalmente
O sea que están tratando de conciliar a todas las iglesias que después de estos cismas se separaron por todos estos motivos doctrinales y que quieren unificarlos ahora nuevamente bajo un solo rebaño, bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor. Ahora, pregunta, ¿quién sería ese pastor? Obviamente, dentro de la Iglesia Católica, el que llevaría la cabeza y que está llevando y que está logrando esta unificación es el Papa. Y recordemos que ellos tienen un montón de herejías, como se los dije al principio, un montón de doctrinas que van en contra de la Biblia. Ok, vamos a ver las imágenes y vamos a empezar a desarrollar este tema para que nos demos cuenta qué interesante lo que está pasando. Entonces, nos damos cuenta que el primer versículo que vamos a mencionar es el que escribimos en 2 Corintios, o lo escribió la Biblia, revelada por el Señor. Está escrito en 2 Corintios 6, 14 y 15, y nos dice lo siguiente, para que recordemos, lo vimos la semana pasada: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación, oigan, qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo. Hermanos, más claro no canta un gallo. Nos dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos ninguna asociación, ninguna comunión, ninguna armonía y nada, absolutamente nada en común con personas que difieren de las doctrinas que están escritas en la Biblia. Yo no puedo aceptar ningún movimiento, hermanos, no puedo aceptar ninguna regulación, no puedo unirme a nadie que crea totalmente una cosa contraria a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Al hacer yo eso, hermanos, dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Y lamentablemente todas estas doctrinas, todos estos dogmas que ha puesto la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que está tratando en este momento de que nosotros, bueno, que todas las iglesias que están fuera, o las iglesias que se llamaron protestantes o se han llamado protestantes después del cisma de 1517, vuelvan a unificarse otra vez bajo un solo estandarte, en un rebaño unido y bajo un solo pastor, que en tal caso sería el Papa. Interesante, dice que ninguna asociación, ninguna comunión, ninguna armonía y nada en común debemos de tener nosotros con este tipo de doctrinas. Así que esto que se está dando con el movimiento ecuménico mundial, lo que está produciendo es que nosotros volvamos otra vez, o quieren que volvamos otra vez todos aquellos que conocimos la verdad un día y que resplandeció la luz del Evangelio en nuestras vidas a través de la Reforma, a través de muchas personas que dieron su vida, hermanos, que dieron su vida, que sufrieron, que fueron mártires para que esta verdad llegara al día de hoy a conocerla usted y yo. Que todo eso lo echemos por la borda, lo tiremos a la basura y que volvamos a unirnos bajo un estandarte, pero bajo un estandarte de mentira y un estandarte erróneo. Interesante esto. Nos damos cuenta lo que el Papa Juan XXIII produjo un cambio de rumbo de la creación del secretariado, oigan qué interesante, para la promoción de la unidad de los cristianos. Por ahí empezó en el Concilio Vaticano una comisión preparatoria al Concilio Vaticano II, que más tarde recibiría el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Con el Papa Juan XXIII empezó este asunto, ¿verdad?, a consolidarse, y empezó, ya venía dándose, porque después del cisma de 1517 se dieron cuenta que se fracturó totalmente el poder que tenía hasta ese momento la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que había mucha división, y que todas estas nuevas tendencias, como la calvinista, como la luterana, como los escritos de Juan Hus, como Singlio, como todos estos grandes, Jerónimo, todos estos grandes protestantes, ¿verdad?, que estuvieron en casi el reino, los pueblos de Europa, perdón, el mundo antiguo, el mundo conocido en ese tiempo, el civilizado, supuestamente, ¿verdad?, que fue ese, se había fracturado, empezó a perder el papado, la fuerza política y la fuerza tal vez no militar, pero sí política y religiosa dentro de lo que fue Europa, y empezó a haber una preocupación, se ha venido dando, pero con el Papa Juan XXIII ya empieza a consolidarse. Ellos crean este consejo, ¿verdad?, pontificio para la unidad de los cristianos, y crean entonces una expectativa en la que empiezan a llamar a todas aquellas iglesias que conocieron la verdad y se apartaron obviamente de la iglesia disque madre, ¿verdad?, o mal llamada madre. Entonces empiezan a querer unirlos. Luego viene
un hombre sumamente relevante, que existió, ya está muerto, ¿verdad? Se llamó Karol Wojtyla. Todos lo conocemos a este hombre, Karol Wojtyla, como el Papa Juan Pablo II, uno de los papas más políticos, uno de los papas más elocuentes, con una gran trayectoria humanista, increíble, ¿verdad? O sea, logró que en casi todos los países del mundo hubieran una embajada del Vaticano. Fue el que empezó a promover también y a dar él hizo dos cosas interesantes. Cuando di el tema del domingo, de donde había salido, él creó una carta encíclica muy interesante con respecto a ese tema, pero también creó una carta muy importante que fue, bueno, increíblemente la que afectó montones para que se esté dando lo que al día de hoy se está dando y preparar el camino para lo que para lo que el Papa Francisco está haciendo. Y fue la carta encíclica acerca del ecumenismo del Papa Juan Pablo II, que se llamó Ut Unum Sims, o sea, que del buen latín, que sean una sola cosa. Ut Unum Sims, que fue escrita el 25 de mayo de 1995. Vean qué interesante. Se da esta carta y entonces ya viene, se prepara, la iglesia, empiezan a acoger esta carta, empiezan a expandirla, empiezan a haber muchos movimientos, que ahorita vamos a ver algunas alianzas y algunos concilios que se crearon dentro de las iglesias protestantes. Hermanos, vean qué interesante, qué astuto el diablo, ¿verdad? Cómo ha venido otra vez unificando, uniendo, porque el concepto de muchas personas, me llamaron algunas personas esta semana diciéndome que qué malo tenía que las iglesias se unieran, que más bien Dios lo que quería, o Jesús había dicho, que así como Él era uno con el Padre, que todos nosotros debíamos de ser uno. Pero recordemos, hermanos, que las doctrinas que predicó Jesús, las doctrinas que predicaron los apóstoles y las doctrinas que predicaba la iglesia primitiva, todas eran doctrinas bíblicas. Entonces no había problema de que hubiera una unidad en ese momento, porque todos tenían una pureza que había sido dado y enseñada por Jesús, y que tenía una base consistente y real bíblica. El problema de esto, para por lo menos la gente que sé que me están escuchando en este momento, que pudimos conversar, fue lo que yo les dije, les expliqué. Hermanos, el problema de esto es que lo que ellos quieren que nosotros nos unamos es en cosas que mantienen herejía y que no tienen ningún sostén bíblico. Lamentablemente, si usted acepta eso, hay un escrito que está en Apocalipsis, que habla con respecto a Babilonia. Babilonia, dice, la grande, dice, la madre de las rameras, la que hizo beber del vino de su fornicación a todos los reyes y naciones. El problema es que si usted, hermano, y cuando se habla de vino y fornicaciones dentro del concepto profético, creo que el hermano Will ha estado explicando un poco con respecto a ese tema, y es importante que ustedes vean los programas también. Por eso ahora vamos a anunciar los días con los expositores, para que ustedes puedan analizar, atar. Hablaba con respecto a que el vino de las fornicaciones son todas aquellas herejías y todas aquellas falsas doctrinas que esta madre, Babilonia, ¿verdad? Que Babilonia, recordemos que significa confusión. ¿Por qué confusión? Porque agarran cosas, parte verdad, parte mentira, entonces la persona se confunde, porque se ven doctrinas, se ven prácticas que parecieran a la mala luz, parecieran que son buenas, pero que en realidad, analizándolas y estudiándolas con la Biblia, que es la única referencia que nosotros debemos de sostener, nos damos cuenta de que esas doctrinas están corrompidas. Entonces, les decía yo a ellos que el unirse a este movimiento ecuménico mundial que ha sido propiciado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nosotros estaríamos, si no todas las doctrinas, estaríamos compartiendo partes de ellas. O sea, y al tomar, es lo mismo tomarse un sorbo de la copa que tomarse la copa entera. De la misma forma, usted está contaminándose con la copa de las abominaciones de este sistema religioso llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y todas aquellas iglesias también van dentro de ese círculo, que comparten y que practican las falsas doctrinas, o doctrinas que son herégicas. Ejemplo, y lo he hecho porque he hecho los programas con respecto al Día de la Madre. Si usted, hermanos, está celebrando en su iglesia, o si en su iglesia están celebrando el Día de la Madre, ustedes están compartiendo una doctrina herégica.
y ha sido instituida, ya lo hicimos el estudio, pueden buscarlos en YouTube. Este servidor les dio el estudio con respecto al Día de las Madres, que generó polémica hasta decir basta, ¿verdad, hermano Andy? Se ríe el hermano Andy. Fue algo interesante porque mucha gente dijo, a mí me llamaron a amenazarme, a decirme que qué tenía yo contra las madres. O sea, yo no tengo absolutamente nada. El problema es que esa doctrina fue instituida por la Iglesia Católica Apostólica y Romana para seguir celebrando el culto de la diosa madre, del Dios Hijo, y para seguir celebrando a María como la madre o la reina del cielo. Entonces, el problema de esto es que si usted en la iglesia, hermano, si usted es un cristiano evangélico y es un hermano que nos está escuchando, tenga mucho cuidado que le están enseñando en la iglesia. Tenga cuidado de revisar los escritos bíblicos, de darse cuenta si usted está tomándose un sorbito de la copa de las abominaciones. No necesariamente tiene que tomársela toda, pero si usted se toma un sorbito, hermano, ya está siendo partícipe de ese pecado. Otro ejemplo, si usted está practicando el mal llamada Navidad o el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, hermanos, usted está practicando una doctrina falsa. Y ya lo explicamos también, hay un tema que viene muy interesante, dentro de un mes van a poder ver el tema de la Navidad, interesantísimo, donde explicamos, este servidor les explica a ustedes con la Biblia, con los datos históricos, por qué es que Jesucristo nunca nació en diciembre, que más bien qué dice la historia, quién es o a quién se celebra en diciembre, es a un dios pagano babilónico llamado Tamuz, pero la Iglesia Católica Apostólica y Romana metió esa doctrina dentro de los dogmas de ellos y la expandió a la mayoría de iglesias. Y entonces, ¿qué pasa? Otro sorbito de la copa de las abominaciones. Y hermano, y así sucesivamente. Y nos vamos contaminando, a veces por tradición, a veces por ignorancia, y no nos damos cuenta de que lo que ahora ellos quieren hacer es que usted se una totalmente a ellos, que usted vuelva a compartir los errores por los cuyos cuales murieron, por los cuyos cuales pelearon los reformistas y las personas en antaño, y al principio de la iglesia primitiva, los cristianos de la iglesia primitiva que fueron muertos, que fueron masacrados, que fueron quemados, que fueron decapitados, que fueron tirados a los leones, y que quieren nuevamente que usted venga y comparta, abraza y tome para sí todas estas doctrinas falsas. Por eso es el problema que hay con el movimiento ecuménico mundial. Y vamos a hilar un poquito más delgado, vean qué interesante. El viaje a Tierra Santa del Papa Francisco. Pero voy a dejarlos ahí con este tema mientras vamos a un corte musical, hermanos, para dejarlos, como decimos en buen tico, picados, para que nos demos cuenta qué está ocurriendo a nivel mundial, qué interesante lo que se está haciendo, cómo ya un montón de personas, hasta de otros credos que no son cristianos, se están metiendo en este movimiento, unificándose, creándose en una sola fe, bajo un solo estandarte, un solo rebaño, unidos por un solo pastor. Y hermanos, eso va a llevar a algo que es otro tema que también ya di, que pueden buscarlos en YouTube, que se llama el gobierno mundial. Ahí va a haber un gobierno mundial político y religioso, y hermanos, eso se está tejiendo muy sutilmente en este momento. Vamos al espacio musical, hermanos, que es de gran bendición, y volvemos con el tema. En tu mente surge tu
Una madre se olvidará de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Amén, qué interesante, ¿verdad? Aunque pensemos que demora, pero no, el Señor viene pronto, hermanos, viene muy pronto y por eso nosotros debemos de estar preparados. Quiero, antes de que se me vaya, un saludo muy cordial a nuestra hermana Raquel Garita, a Giovanni Garita, a Pablo, que ya me reclamó la semana pasada que por qué no la saludes y ella siempre está pegada al programa. Una bendición, una hermana ya del remanente, de la iglesia de la verdad presente. Bueno, y también del remanente adventista, amén, gloria a Dios. Hermanos, recordemos que estamos todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aquí a través de la 930 Radio Costa Rica y con repetición todos los días aquí de 8 a 9 de la mañana en la radio y con repetición en Canal 19 de 7 de la noche a 10 de la noche. Los lunes con nuestro hermano Abel Moya, programas muy interesantes con respecto a lo que es la salud, ¿verdad? Hemos estado viendo los 8 métodos curativos especialísimos, ¿verdad? Esta semana pasada fue el aire, interesantísimo, ¿verdad? Cómo tenemos que oxigenarnos. El martes con un programa especialísimo también con nuestro hermano Carlos González y con nuestra hermana María Elena, un tema muy bueno que es con respecto a la justificación por la fe. Pueden verlos ustedes siempre los martes a nuestros hermanos. El miércoles con este servidor, con temas de historia, con temas bíblicos también, con doctrinas que se han tergiversado. Ahí estamos los miércoles, Freddy Peña para servirle. Los jueves con nuestro hermano Will Chavarría, especialísimos también los temas que se están dando con nuestro hermano Will Chavarría. Ahora estamos con el juicio investigador, algo bastante importantísimo, ¿verdad? Que se está dando. Y también estuvimos con el programa del cuerno pequeño, muy bueno. El programa del cuerno pequeño, hermanos, es algo que usted tiene que escuchar ese tema para que usted se dé cuenta quién es ese cuerno pequeño y hasta dónde han llegado sus alcances, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver los jueves temas de profecía, muy interesante. Los viernes con nuestro hermano Alfredo Garita, todos los viernes con temas buenísimos también. Estos temas que se están dando con respecto a estas doctrinas también, dogmatizaciones que se ha dado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que son falsos, que no tienen ningún sostén bíblico. Por eso les digo yo a ustedes, hermanos, que no es contra ningún hermano que está dentro de esa iglesia, sino es contra el sistema que está equivocado y que es totalmente antibíblico. Así que los viernes puede usted seguir el remanente adventista con nuestro hermano Alfredo Garita. Tenemos también una muy buena noticia, hermanos, a través del Facebook, porque vamos a estar transmitiendo, gracias a nuestro hermano Andy Torres, un saludo para nuestro hermano, primero Dios y luego nuestro hermano Andy, que está ayudándonos con este asunto. Ya vamos a estar transmitiendo, hermanos, en vivo a través de Facebook. Todos los programas que ustedes ven aquí a través de la radio y que se reprisan perdón, en la noche por Canal 19, ya usted los puede ver en vivo en el Facebook en este momento de Radio Costa Rica, y empezamos la otra semana a transmitir en vivo en el Facebook del Remanente Adventista. También usted puede escribirnos ahí para cualquier consulta. Nuestro hermano Daniel Mosqueira, que es también un colaborador del Remanente Adventista, va a estar atento a la programación, a cualquier consulta, y lo va a referir a nuestros compañeros. Un saludo para él y para Steph, también para Sarita. Hermanos, estamos en YouTube también. Bendiciones, vea, es una gran bendición haber llegado al día de hoy al programa 310, y para finales de mañana o el viernes ya tenemos 314 programas, hermanos, con puño y letra. Qué bendición que Dios nos ha permitido dar a través de estos medios de Radio Costa Rica, a través de Canal 19, y te puedes tener ya
subidos a YouTube, en donde usted encuentra 314 temas del remanente adventista, los diferentes expositores. Es una gran bendición, es un avance increíble. Estamos volando en eso gracias a la colaboración de nuestros hermanos Andy, Daniel Mosqueira y todos los que participamos dentro del remanente adventista. Los sábados, recordarles, hermanos, que hay un principio que dice que debemos de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El sábado a las 9 de la mañana le esperamos en la iglesia Escuela Profética del Juicio Final, que se encuentra en San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica, 50 metros oeste, costado sur del parque. No se pierda. Hay unos portones azules, en la segunda planta está la iglesia, ahí a un costado del Parque San Francisco, especiales los temas, empieza el culto a las 9, finalizamos a las 6 de la tarde. Tenemos el número 86439539 para cualquier consulta si usted vive por el sector de San Francisco. Y estamos también en la iglesia La Verdad Presente, donde este servidor, el hermano Alfredo, algunos de los hermanos estamos allá, todos los sábados de 8:45 de la mañana. Empezamos nuestro servicio de canto. Estamos en Coronado de la Bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Estre, en el complejo Las Huacas. No se pierde, usted llega a la Bomba El Trapiche, que es la que está ahí subiendo antes de entrar a Coronado, se desvía a mano izquierda 200 metros a la pura frente de la bomba, pasa usted 200 metros, se desvía sobre la calle principal, 400 Norte y después 200 metros a mano derecha, complejo Las Huacas. Cualquier consulta, hermanos, para llegar allá con nuestro hermano Alfredo Garieta al 8854-5464. Y no me quiero ir sin recordarles los libros, hermanos. Tenemos los tomos editados por nuestro hermano Will Chavarría, que se dan por el remanente adventista, interesantísimas. Tenemos 10 tomos en este momento. El primero, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? El segundo tema sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre, hermanos, con esta segunda venida? ¿Es visible, es invisible, es un rapto secreto o no es secreto? Usted lo va a ver en ese tomo, y todo con un sostén bíblico. El tercer tomo es el milenio y la segunda muerte. La gente ha estado increíble siguiéndolos, han habido consultas, a este servidor le han llamado, le han solicitado el material, están muy buenos. El cuarto es el verdadero infierno. ¿Qué ocurre con esta doctrina del infierno? Es lo que se ha dicho siempre, que la gente va a estar ahí, como decía mi abuelo, quemándose a leña verde y con leña verde y a fuego lento. O cómo es el asunto que dice la Biblia. Usted se va a dar cuenta, hermanos, qué es lo que dice la Biblia en ese tomo 4 del remanente adventista. El quinto nos habla sobre la ley de Dios, un tema especialísimo, si ya está vigente, si los mandamientos han sido ya clavados en la cruz, como dicen algunas personas por ahí, si ya no son actuales, si ya pasaron de moda. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ser juzgados por eso o no vamos a ser juzgados por eso? El sexto tomo, un tema interesantísimo que usted debe conocer, porque es una el meollo de este asunto final, ¿verdad? Sobre la práctica de celebrar el culto los domingos y haber dejado el día del Señor, el sábado, en la Biblia, el día de reposo, el día instituido por Dios, el cuarto mandamiento, a un lado. Eso es un tema importantísimo que usted debe conocer, hermano, amiga y hermana. Ok, el tomo número 7 es el juicio investigador. Es especialísimo, el mismo tema que está dando nuestro hermano Will ahora los jueves. El 8, podemos ver el sueño del rey Nabucodonosor, explicando el capítulo 2 de Daniel con respecto a lo que era la profecía y la historia que ha acontecido y que va a acontecer. El tomo número 9 es las 4 bestias de Daniel 7, ese va muy agarrado también con Daniel 2, es la misma profecía con diferentes sinónimos, son sinónimos con diferentes representaciones, interesantísimo. Y el tomo número 10, ¿quién es el cuerno pequeño? Hermano, ese tema usted tiene que escucharlo, tiene que leerlo, escucharlo en YouTube, porque ya lo dieron nuestro hermano Will, y leerlo en este libro que se los vamos a dar totalmente gratis al 8314-7619. 8314-7619. Usted puede llamar a nuestro hermano Carlos González, solicitar material y totalmente le hacemos llegar los 10 tomos totalmente gratis. O pueden llamarme a mí al 8662-9553, que ese es mi número personal. Seguimos porque si no, no terminamos. Tal vez la anterior, hermano Andy, gracias. El viaje a Tierra Santa del Papa Francisco, vean qué interesante, dio al mundo una emotiva e histórica imagen, un cristiano, un judío y un musulmán. Oigan,
cristiano, judío y un musulmán dándose un emotivo abrazo en el corazón de Tierra Santa. Yo sé que ustedes vieron eso a principios de año, y, perdón, todo el mundo quedó impactado porque nunca había ocurrido eso. De hecho, usted sabe que los judíos han estado en guerra, ya tienen milenios, o sea, tienen un montón de años, podríamos decir que tienen más de 2000 años, hermanos, de estar en guerra. Interesante, ¿verdad? Y se da un abrazo. El que está en el centro, el Papa Francisco, representante de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que, hermanos, pónganme atención a lo que les voy a decir, que persiguió la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que persiguió, mató, destrozó a los judíos. A los judíos los persiguió. Recuerden que el pueblo de Dios, el judío, fue esclavo del pueblo romano, y luego la iglesia primitiva fue perseguida, fue masacrada. Hubieron 4 inquisiciones, hermanos, ese tema ya lo di con respecto a las inquisiciones, pueden buscarlos en YouTube. Hubieron 4 inquisiciones en las que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana mató a más de 200 millones de personas. Y a los musulmanes, recordemos que en las guerras santas, que en las cruzadas, que es otro tema también que se ha dado un poquito, pero que voy a hacerlo más concreto para que ustedes puedan estudiar la historia, valga la redundancia, ¿verdad? Y ustedes puedan aprender lo que la historia les dice con respecto a eso. Masacraron, mataron, despedazaron a los sarracenos y a todos aquellos pueblos musulmanes que estaban en contra o que no creían en la misma doctrina católica, apostólica y romana. Pues ahora vienen, se unen, ¿verdad? Y el Papa Francisco logra, vean, ahí están imágenes en la pantalla. Es algo interesante, ¿verdad? Que se unan estos 3 grandes grupos. Recordemos que la iglesia cristiana tiene más de 234 millones, y la iglesia musulmana tiene también 200, es un poco más, 240 y resto de millones de creyentes, ¿verdad? Es algo interesante y recordemos también que la iglesia judía, o sea, por lo menos el judaísmo, ha abarcado y ha sido la base principal de casi del cristianismo actual y protestante. Entonces unificó las 2, por decirlo así, o las 3 tendencias más grandes y monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios, no es el mismo Dios, pero creen en un solo Dios, y las unió, y ahora las está tratando de enlazar bajo un solo estandarte, bajo un mismo rebaño y bajo la cabeza de un solo pastor. Tras rezar y depositar un Padre Nuestro, el Papa Francisco, escrito en español de su puño y letra, oigan qué interesante, entre las piedras del muro de los lamentos, hermanos, el muro de los lamentos en Jerusalén, el Papa Francisco agarra, escribe un Padre Nuestro en español y lo mete dentro del muro, y eso es un lugar ahora histórico. Perdón, el pontífice argentino se abrazó con el rabino Abraham Skorka, que ya lo vimos en las anteriores, y con el líder religioso musulmán Omar al-Baud. Oigan, interesante, con los 2 líderes religiosos musulmanes, judíos, y el líder católico, los 3 frente al muro del lamento, él introduciendo un Padre Nuestro dentro de el muro, donde se lamentaron por las destrucciones que hubieron dentro recordemos el año 70, cuando las hordas del Imperio Romano, que recuerden que de ahí nació la Iglesia Católica Apostólica, y por eso se llama Romana, y en el año 70 destruyeron, a través del general Tito, masacraron a miles de judíos. Frente a ese muro introduce un Padre Nuestro y unifica las 3 tendencias más grandes del mundo. Vean cómo va este asunto. Ok, el 25 de mayo de 1995 el Papa Juan Pablo II publicó la carta encíclica Unum Sim, como les dije. Hizo o creó algo muy interesante, la unión de iglesias cristianas, oiga, en donde él dijo que Unum Sims, o que sean uno, todos iban a seguir trabajando en conjunto, y fundó, oiga, el 30 de mayo, a través de eso se fundó del 2004 la comunidad, basada en esa carta de Juan Pablo II, la comunidad religiosa ecuménica de los misioneros y misioneras del amor sacramentado. Empezaron a hacer un movimiento ecuménico interdenominacional
en el que católicos y evangélicos trabajaban misionando, oiga, misionando y llevando el mensaje a todo el mundo. Ahora me propongo yo a preguntarme y les consulto a ustedes, hermanos, ¿podría yo predicar un mensaje con una persona que tiene totalmente un concepto diferente al mío? Dice la palabra del Señor que podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. No podríamos trabajar nunca con estas personas ni unificarnos con estas personas porque creen totalmente diferente a lo que nosotros creemos, porque no tienen una base, un fundamento bíblico real, porque practican herejías y doctrinas que están en contra de los principios bíblicos. Pues se crea en el 2004 el movimiento religioso ecuménico de los misioneros y misioneras del amor sacramentado. La organización ecuménica principal a nivel mundial se llama el Consejo Mundial de Iglesias, con sus siglas CMI. La semana pasada di un pequeño pincelado de ese. Incluye actualmente 342 iglesias miembros. Oigan qué interesante. Y vean, este Consejo, Mundial de Iglesias representa a unos 500 millones de cristianos en más de 115 países. Oiga, este Consejo Mundial de Iglesias que se fundamentó, interesante, a través del pacto de la Alianza Evangélica Ecuménica y después de el día 28 de junio del 2011, la Alianza Evangélica Mundial, vean qué interesante, firmó un documento en conjunto con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el que decidieron el Consejo Mundial de Iglesias y en el que van a celebrar todos los 18 desde septiembre el Ad Deum, que es una celebración de carácter ecuménico que se celebra el 18 de septiembre. Vean cómo va avanzado este asunto y vean cómo nos han ido introduciendo otra vez. Quieren otra vez volver a juntar todas aquellas iglesias, todas aquellas personas que de una forma valiente conocimos la verdad y nos separamos de esta doctrina o de este movimiento dentro de la Iglesia Católica de falsedad, ¿verdad?, que se ha dado. Como les digo, no es contra nuestros hermanos, los amamos y aquí estamos y seguiremos adelante con ustedes, ayudándonos en lo que se pueda. Pero hermanos, hay que ser conscientes, si estamos en un lugar donde nos están predicando cosas falsas, debemos nosotros, hermanos, de buscar una solución. No podemos ignorantemente condenarnos solamente por tradición o porque se nos esté engañando en una forma. Ok, la reunión histórica del Consejo Mundial de Iglesias que les hablo, que fue el mes pasado, hermanos, el 1 de octubre, vean qué interesante, del 30 de septiembre al 1 de octubre, vean, del 2016 en Suiza, en Chateau de Bois. Dice, la reunión histórica del Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Musulmán de Ancianos, presidido por el gran imán del El Azhar. Ese dato se lo di también la semana pasada, así rápidamente. Su eminencia, el profesor doctor Ahmad Al-Tayeb, tuvo lugar en la sede en la sede del CMI, o sea, el Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra, en su Instituto Ecuménico Chateau de Bois, en Suiza, el 30 de septiembre y el del 1 de octubre del 2016. El mes pasado se reunieron entonces ahora los protestantes y se reunieron los musulmanes. Vean qué interesante esto, hermanos. Cuando estas dos religiones no tienen el mismo Dios. Recordemos que los musulmanes adoran a Alá. Y dentro de sus 5 mandamientos está el sexto, que es el de la yihad, en el que promueven la predicación del Islam, sea por la palabra aceptada o sea por la espada. O sea, la yihad, o lo que llaman ellos la guerra santa, que es lo que ha provocado que todos estos grupos extremistas, ya yo tengo un tema con respecto a eso, están las 5 religiones más grandes del mundo, hermanos, donde ellos promueven, esta gente radicales, estos grupos radicales, promueven el homicidio con tal de expander el Islam. O sea, y creen en otro Dios totalmente. ¿Cómo se van a unir el Consejo Mundial de Iglesias, supuestamente iglesias protestantes, y dentro de eso las iglesias católicas o lo que llaman las iglesias cristianas? ¿Cómo se van a unir a los musulmanes a trabajar en conjunto si tienen un diferente credo?
O sea, hermanos, esto es algo lógico, es algo que nosotros tenemos que analizar y tenemos que darnos cuenta que aquí hay gato, como digo yo, encerrado. Aquí hay gato encerrado y que este asunto, el movimiento ecuménico mundial, en nada beneficia la propagación del evangelio puro. Ok, seguimos porque se me va el tiempo. La Coalición Cristiana de América es un grupo que se hizo en donde hay, hermanos, increíble, un montón de iglesias de todo lo que es América en todo general, América del Norte, América Central y América del Sur, que se unió, que es la representativa de América para la CMI o el Consejo Mundial de Iglesias. Son millones de personas que están metidos en esta coalición cristiana, que fue una agenda votada en marzo del 2007, hermanos, donde promovieron el movimiento ecuménico mundial y donde dijeron que ellos iban a tratar de, vean qué interesante lo que dicen, es que es algo que se queda uno analizando y uno, bueno, no sé, solamente que uno no entienda en realidad lo que la Biblia le quiere decir a uno, pero dice que no importa que se compartan algunos temas, pensando que nosotros llevemos la única y total verdad. Debemos de orar juntos y de profundizar en las áreas y doctrinas, vea lo que escriben, que son comunes, respetando lo que no entendamos y que es parte de la fe de los otros hermanos. O sea, que no importa, unámonos, aunque usted quiera una cosa y yo otra. O sea, eso es lo que dice la Coalición por América. Y quiero terminar enseñando una cosa muy importante. En la actualidad, hermanos, la palabra ecumenismo tiene un significado totalmente, eminentemente religioso. Es usada para aludir a los movimientos existentes. Oiga, que en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas, lo dice bien claro, denominaciones cristianas. Vean qué interesante esto. Se ha dado dentro del grupo cristiano la Alianza Evangélica Mundial, que es la que les estaba hablando ahora, que es lo que habla con respecto principalmente a las iglesias disque protestantes, disque cristianas, evangélicas. Vean lo que nos dicen lo siguiente: el Papa Francisco y el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad cristiana se reúnen, vean qué interesante, han recibido en el Vaticano una delegación de la Alianza Evangélica Mundial. Lo vimos en la toma anterior, donde están reunidos en el Vaticano, o sea, en sus siglas en inglés, ahí está, los puso gracias a nuestro hermano Andy, están reunidos en el Vaticano. Vean qué interesante, la Alianza Evangélica Mundial con el Papa Francisco bajo el estandarte de la Virgen María. Hermanos, vean qué interesante, vean lo que ha llegado el cristianismo, ¿verdad? Vean lo que ha llegado estas iglesias y vean lo que están haciendo. Ok, nos dice lo siguiente, seguimos leyendo. Dice, la Alianza Evangélica, ahí está en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Evangélica Mundial, con sus siglas WEA en inglés, por sus siglas en inglés, es una reunión en la que se discutieron temas de preocupación común para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y para la entidad evangélica. Y dentro de esos, hermanos, dentro de ese tema estaba el promulgar edictos de ley, oiga, para que hubiera un domingo de descanso familiar. O sea, para que el día supuestamente del Señor sea el domingo. Me queda un minuto, ¿verdad, hermano Andy? Quiero terminar esto rápidamente para que nos demos cuenta cómo las iglesias evangélicas, amamos a los hermanos evangélicos, claro que sí. Amamos a los hermanos cristianos, católicos, claro que sí. Pero lamentablemente, hermanos, ustedes tienen que evaluar si el sistema en el que ustedes están les está dando la verdad o no. Los 4 cantantes evangélicos que han promovido el movimiento ecuménico mundial. Vean qué interesante esto, porque son 4 cantantes de relevancia, ¿verdad? Que han salido. El primero es Alex Campo. Accedió Alex Campo a la invitación de cantar en el Vaticano para el Papa Francisco. O sea, el hombre se fue a hacerle un show privado al Papa Francisco. Interesante. Marcos Witt, voy rápido, hay mucho que hablar de eso y hay otros datos, pero ya no me da el tiempo. Marcos Witt en un determinado momento fue el primer cantante, hermanos, evangélico que promovió el ecumenismo. Dijo que Dios no era exclusivo de ninguna religión y que debíamos participar con todos los hermanos en el mundo que estaban con un concepto cristiano, aunque tuvieran diferentes credos. Oiga, vea qué interesante, cuando la Biblia dice que un solo Dios, que ahora lo vamos a ver. Ok, el que sigue rápidamente, Jesús Adrián Romero.
Jesús Adrián Romero dijo que el ecumenismo es encontrar las cosas en común con otras religiones y promover la unidad, que después de eso no importaba lo que usted creyera. Vean qué interesante. O sea, Jesús Adrián Romero dijo eso con respecto al ecumenismo. Y hay un cantante que es argentino, que se llama Ulises, este cantante Ulises del grupo Rescate, Ulises Ejirejavid, dice que participó en el denominado Partido Interreligioso por la Paz, donde saludó al Papa Francisco, le obsequió su música y en una audiencia privada les ofreció una representación. Entonces, hermano, termino con este versículo en el que ustedes tenemos que no estéis unidos nuevamente, hermanos, en yugo desigual, 2 Corintios 6, 14, 15, con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo. Hermanos, mi nombre es Freddy Peña, estoy para servirles, mi número es 8662-9553, que Dios les bendiga y que este programa haya servido para que nosotros podamos abrir los ojos y vivir un cristianismo puro y sin mancha. Que Dios les guarde y les bendiga.